Hola, ¿cómo están? Los mercados mundiales están bajo un profundo estrés después de la patada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le propinó al tablero comercial en todo el mundo. La gran pregunta es si estamos o no frente a un nuevo orden económico mundial y también comercial. De eso vamos a hablar hoy. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Hola Daniel, hola Helio, muchísimas gracias por acompañarnos en la ronda de hoy. A ver Daniel, ¿crees que este es un fenómeno relativamente pasajero o es exagerado eventualmente decir que estamos a las puertas de un nuevo orden económico y comercial en el mundo? Claramente estamos asistiendo a la creación de un nuevo orden. Ya nos habían advertido un poco de esto cuando empezamos a hablar post pandemia del nearshoring, del friendshoring, de ese tipo de cuestiones. Pero me parece que ahora los tiempos se han acelerado y la metodología de negociación que ha impuesto Trump en Estados Unidos responde a la creación de algo completamente diferente que, como está en ciernes, tenemos que ver cómo va a evolucionar y cómo va a impactar en todo el mundo, que claramente está preocupado por esta nueva forma, digamos, de hacer negocios. Claro, todos sabemos cómo ha empezado, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, no sabemos cómo va a terminar. Es como una especie de haber apretado un botón de reseteo en las condiciones a las que estábamos acostumbrados al intercambio de bienes y de servicios. No sabemos cómo termina esa película, pero aún en este principio, en este umbral, ¿se pueden ver si empiezan a mostrarse ganadores y perdedores en este esquema? Yo creo que en este momento lo que está ganando es la incertidumbre en todos los mercados y en todos los operadores. Por supuesto, con el paso del tiempo nosotros vamos a empezar a ver si esas negociaciones que Trump está planteando cara a cara, digamos, gobierno con gobierno, determina si hay grandes ganadores y grandes perdedores. Ya nos vamos a meter con eso, de cómo está negociando Trump. Helio, hay un nivel de aranceles que es el que ha fijado el gobierno de Estados Unidos, de todo tipo, de todo color. A la región le ha tocado aproximadamente un promedio de 10%, ¿sí? Sí. Argentina entre ellos. No es una buena noticia, pero quizás no sea tan mala si uno ve aranceles en otras regiones. La pregunta es si estamos en condiciones de aprovechar esta especie de oportunidad. Sí, yo creo que sí, un poco comparto lo que dice Daniel, ¿no es cierto? Que, digamos, esto plantea un nuevo orden, ¿no es cierto? Una nueva forma este, de llevar adelante estas negociaciones entre países, ¿no es cierto? Con un sesgo más de aceleración o Ujú. más de vértigo, ¿no es cierto? Que lo que, lo que se venía trabajando hasta este momento, ¿no es cierto? Que bueno, la diplomacia era la más encargada de este tipo de cuestiones y bueno, Trump toma las riendas de una manera, como decía, vertiginosa, ¿no es cierto? Y plantea los aranceles de acuerdo a con quienes quiere negociar. Evidentemente para economías como las nuestras o para, digamos, Latinoamérica que impone aranceles, pero un poco más bajos, ¿no es cierto? Ahí te está dando la pauta de con quién quiere ir al cuerpo a cuerpo, ¿no es Ujú. cierto? Que es, digamos, evidentemente lo que más le preocupa hoy a Estados Unidos y con quién necesita hoy sentarse a negociar algunas Y cuestiones. ahora, ¿vos crees que hemos visto en Trump un modelo de negociación que es golpear para luego negociar? Exacto. ¿Sí? Y no sabemos si va a seguir con esto o no. Ahora lo estamos viendo, estamos en pleno desarrollo, Sí. estamos viendo reacciones. ¿Qué imaginás que puede llegar a ocurrir? Recién mencionabas, la diplomacia se encarga de muchas de este tipo de cosas que ahora no lo está haciendo o le dificulta hacerlo porque hay un liderazgo de Trump muy fuerte y disruptivo allí. Sí, sí, bueno, fíjate, por ejemplo, qué va a pasar con México y Canadá, ¿no es cierto? Que este, es interesante ver cómo tanto México como Canadá plantean estrategias distintas, ¿no es cierto? La presidenta de México, ante el golpe, ¿no es cierto?, de los aranceles, le plantea, digamos, bueno, a ver, te pongo más gente en la frontera y como parece como que va ganando tiempo, ¿no es cierto?, para seguir negociando algunas cuestiones. Distinto es el caso de Canadá. Hay que ver cómo se va dando este, eh,
digamos, a medida que van avanzando los días, cómo va negociando cada uno y cuáles son los intereses de cada uno, ¿no es Bien, cierto? Porque, digamos, nosotros hoy estamos viendo el show que plantea Trump y bueno, hay que ver por detrás qué cosas son las que se van negociando. bien. Pero bueno, volviendo al tema de Sí. aranceles, evidentemente nosotros tenemos menos aranceles que los países que más les pegan, ¿no es cierto? Como China, pero bueno, tenemos mucho menos productos, bienes finales, por así decirlo, para ofrecer, que lo que es China o la Unión Europea, por ejemplo. ¿Y ahí qué imaginas, Daniel, que puede llegar a pasar? Digo, porque la respuesta china fue una respuesta proporcional al nivel de aranceles que le fijó Trump, e incluso con la amenaza de devaluar. No sabemos finalmente qué va a ocurrir con esto, pero muchos ya están imaginando que va a haber una invasión de bienes chinos, productos terminados chinos, asiáticos por todo el mundo. ¿Va a ser así? Bueno, no tengo la bola de cristal, Sí, claro. pero la verdad es que me gustaría pensar que ahora va a haber una reconfiguración general de bloques y va a haber una renegociación general de cuestiones Ajá. entre países, donde justamente stocks que en un momento dado eran posicionados en un mercado muy dinámico, digamos como el norteamericano, probablemente salgan a buscar otros países donde ser colocados, Sí. ¿no? En aranceles más bajos. Si eso termina o no, digamos, en un festival de importaciones chinas en la Argentina, primero no lo creo porque nosotros seguimos con el cepo, digamos, lo cual hace que las importaciones argentinas no estén creciendo ni estén desbordadas. Ujú. Este, y más allá de eso, creo que, yo por lo menos creo que esto es una oportunidad muy, muy buena para la Argentina. A ver, ¿y por qué? Y porque la verdad es que nosotros, est- eh, al estar formando parte del bloque del Mercosur, hemos tardado mucho tiempo en avanzar con acuerdos con economías mucho más importantes, y esto da la posibilidad de replantear, de que los países replanteen esa participación en bloques y que replanteen también si esta metodología de negociar cara a cara, digamos, con determinados gobiernos, nos puede hacer a nosotros tener algún tipo de beneficio importante, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina, la verdad que no es un big player a nivel mundial, Claro. tenemos una participación muy El baja, extraño beneficio claro, de ser un participante con un peso relativo muy bajo. y eso nos da una posibilidad enorme porque es como que nos presenta que tenemos todo para ganar. Y eso nos deja, por ejemplo, mejor posicionados con las conversaciones de una aspiración que tiene el gobierno de Milei de llegar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es que eso ya venía bastante avanzado, se Ujú. viene hablando con mucha seriedad, digamos, y profundidad, digamos, en los próximos meses. Indudablemente, digamos, volvemos a plantear que al formar parte Argentina del Mercosur, bueno, hay que replantearse no solamente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sino qué va a pasar con el bloque, ¿no? Sí. Entonces, como te decía, se van a mover placas tectónicas, digamos, en el mundo, se va a reacomodar un poco la cosa, y yo lo que espero es que si nosotros somos inteligentes a la hora de negociar y de insertarnos en el mundo, puede significar un beneficio importante para el empresario y para el país. Elio dice, Daniel, va a haber movimientos de placas tectónicas. Hemos visto el movimiento de China, o lo estamos viendo ahora. ¿Qué imaginas que puede pasar con la Unión Europea como bloque fuerte en la negociación con Estados Unidos y Japón, que es otro jugador súper importante en el comercio internacional? Y es como que están al medio, ¿viste? Como que, digamos, no están teniendo el protagonismo que deberían estar teniendo. Pero Ujú. no solamente a nivel económico, sino, vos viste, bueno, todo lo que está pasando a nivel geopolítico, ¿no es cierto? Con Rusia, con la guerra, que sí, que no, que qué hace cada uno, ¿no es cierto? Este, Así que bueno, vamos a ver cómo juega la Unión Europea y cómo juega Japón. Hasta ahora lo que estamos viendo es que sus bolsas están cayendo. Vamos a ver cómo, digamos, cuál es la reacción por parte, digamos, de los países, a ver cómo, digamos, cómo dan ese paso adelante para no quedarse afuera, porque, digamos, esta nueva forma, ¿no es cierto?, que tienen los países, más avanzados de negociar. Evidentemente, tanto Japón como la Unión Europea están un poco por detrás a lo que plantean los dos protagonistas Sí, principales, ¿no es claro. cierto?, que son Estados Estados Unidos Unidos y y China. China. Pero volviendo a lo que dice Daniel, yo coincido totalmente con él y en este sentido el empresario no tiene que quedarse esperando que accione el gobierno argentino únicamente, ¿no A es ver. cierto? Es el momento para prepararse y
digamos, para ponerse flaco, ¿no es cierto? Para quitarse toda la gordura que tenemos, que hemos acumulado de la no competencia en todos estos años y ponernos competitivos. Porque hoy el protagonismo que tiene la empresa, ¿sí? Va a ser sin lugar a dudas un actor fundamental en este nuevo proceso bueno, que comentaba Daniel. Ujú. Viste que Trump bautizó esto como el Día de la Liberación. Más allá de ese argumento y de las razones por las que él entiende que Estados Unidos, con estas medidas, se saca de encima un peso que él cree le imponen otros países, ¿qué razones profundas crees que hay detrás de la medida de Trump? ¿Qué lees vos ahí? Y evidentemente tiene un gasto público exagerado, ¿no es Ujú. cierto? Tiene, digamos, este, un nivel de desempleo que preocupante para los Estados Unidos y bueno, un nivel de actividad que está, digamos, en decadencia. Estas medidas que está tomando no son, digamos, medidas que sean sostenibles en el largo plazo, ¿no es cierto? Porque, bueno, generan todas esas esos condimentos que los mismos economistas te dicen que puede generar, ¿no es cierto? Una inflación excesiva, digamos, algo de recesión, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver cómo combinan sus variables, digamos, de política económica que está llevando adelante con las variables de macroeconómicas que están tratando de establecer, ¿no es cierto?, como baja de la tasa de interés para, bueno, a lo mejor fomentar un poco más el consumo, que es el motor de la economía de los Estados Unidos, ¿no es Ujú. cierto? Dani, ¿qué dicen tus colegas, los que trabajan en otros países? Seguramente vos tenés relaciones con gente en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo es el estado de ánimo hoy? Bueno, en este momento vengo comunicándome sobre todo con gente de Estados Unidos para que me cuenten cómo viene la dinámica operativa, digamos, de esto, cómo se va llevando a cabo. Y la verdad es que me causa mucha gracia porque me hablan mucho de incertidumbre, que es con lo que nosotros nos desayunamos todos los días. Y la realidad es que ha cambiado muchísimo la parte operativa. Ellos trabajan con un sistema que se llama ABI, digamos que es muy parecido al sistema Malvina que nosotros tenemos, Sí. que es el que va, digamos, de alguna manera mostrando este avance y los cambios de los diferentes aranceles en función de los diferentes productos y los diferentes orígenes. Esto va cambiando todo el tiempo. Imagínate que para gente que está acostumbrada a que no cambie nada en los últimos 20 años, Mm, digamos, es un montón. ujú, O sea, lo que está pasando es muchísimo Sí. de golpe ujú. y les está costando muchísimo asimilarlo, lo cual está generando, digamos, mucho temor, digamos, incertidumbre. Sabemos que la incertidumbre, bueno, acá la manejamos, ya estamos acostumbrados a manejarla de otra manera, ¿no? Pero afuera la incertidumbre frena todo. Sí, claro, sí, Va claro. frenando las inversiones, va frenando los negocios, aumentan los precios por las dudas. Ya sabemos nosotros muy bien cómo es esa dinámica. Afuera vemos que claramente no están acostumbrados a este tipo de movimientos y realmente no sabemos cómo va a escalar, digamos, esto, pero hay mucha preocupación entre los operadores. La última, y con esta cierro. Muchas veces hemos ironizado de que el mundo a veces parece que se argentiniza, ¿sí? ¿Crees que a corto plazo vamos a ver una especie de proteccionismo muy fuerte e incluso yendo a, por ejemplo, Estados Unidos, a un modelo de sustitución de importaciones, algo que parecía impensado hace 20 años atrás? Qué buena analogía que usaste y la verdad que eh, yo creo que en realidad países desarrollados tienen gente brillante trabajando en ese tipo de contexto. Creo que hay cosas en las que no se puede volver atrás, ¿me entendés? Que probablemente esta metodología de Trump de primero pegar y después negociar, digamos, indudablemente va a traer cambios en el mediano, no sé si en el corto, pero sí en el mediano y largo plazo. eh, y me parece a mí que debería ir hacia una cuestión más vinculada más con el friendshoring, Ujú, ¿viste? De hacer negocios entre gente que comulga con ciertos conceptos generales, donde gente esté de acuerdo en lineamientos que hagan que generar negocios entre todos sea más justo. ujú. Y no está mal, digamos, que eso ocurra. Me parece que romper un poco también con el paradigma que se venía dando no está mal. Probablemente siempre que es así violento duele un poco, pero la verdad es que no es tan mal lo que está planteado. Es desafiante
Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que saber leer toda esa situación general y poder aprovechar las oportunidades que se nos van a presentar, Y para lo cual, como recién decía Helio, hay que desgrasarse para ser competitivo. Helio, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en la ronda de hoy. Cerramos aquí, abrimos ahora la mirada. Después de 9 años te podría decir que la palabra ángel le queda muy bien. Mi nombre es Gabriel Florenza, soy inversor ángel desde hace ya 9 años y cofundador de un fondo de Venture Capital llamado Mid Capital. Mi mirada sobre las inversiones en tecnología es básicamente que no son inversiones especulativas. Las inversiones en tecnología son totalmente necesarias para que un founder de una startup que tiene una idea, un proyecto muy innovador para el mercado, pueda captar sus primeros recursos para poder arrancar y empezar a crecer, porque no hay posibilidad que un banco se los dé. Bueno, yo estoy hace ya 9 años como inversor ángel, desde que hice mi primera inversión. Y después de 9 años te podría decir que la palabra ángel le queda muy bien. Yo tuve que esperar 8 para tener mi primera propuesta de éxito, ¿no es cierto? De tener un retorno multiplicando el capital y todo, pero fue, digamos, 8 largos años. Y bueno, esa podría ser una crítica de que el tiempo de espera para las inversiones es muy largo. Yo, en mi caso, decidí salirme de las operaciones en una empresa familiar ya después de 25 años y quería meterme en un sector más dinámico, hacer cosas nuevas. Y me encontré en tecnología como un sector muy innovador, al cual yo me quería vincular, y por eso invertí, porque no encontré otra forma, no tenía el know-how para hacerlo. Entonces, digamos, poniendo plata era como la mejor opción para mí que encontré en ese momento, ¿no es cierto? Ser inversor ángel te permite relacionarte con jóvenes emprendedores que van a una velocidad distinta. Te estoy hablando de chicos de entre un promedio de 30 años, te mantienen muy activos, la dinámica de mercado es muy buena y muy desafiante, por lo cual acompañarlos siempre es como una cuota de energía que semana a semana, o sea, te va inspirando, ¿no es cierto? Lo importante, siempre lo digo, es que hay que tener compromiso. O sea, no te genera mucho tiempo, pero sí es necesario cuando te llaman y te convocan a una reunión o te preguntan y te piden opiniones y te piden que los ayudes a contactarse con gente, con mercados, con empresas que ellos desde donde están les resulta muy difícil. Entonces, la ayuda de un inversor es muy importante. El hecho de pasar de ser inversor ángel a armar un fondo de Venture Capital, Mid Capital, es como llamarlo una profesionalización de lo que venía haciendo. Después de hacerlo muchos años, dije, bueno, ya está, puedo convencer a otra gente para que me acompañe en el recorrido, por lo tanto decidí armar un fondo, encontré los socios, levantamos capital y armamos lo que hoy es Mid Capital, un fondo muy chico. Yo lo llamo un fondo boutique porque en realidad tiene alguna distinción con los fondos tradicionales que levantan capital, hacen las inversiones y diría que esperan de forma más pasiva que nosotros lo hacemos. Nosotros tratamos de acompañar y comprometernos más con el resultado de las startups y de nuestras inversiones. En Córdoba hasta tenemos un club de inversores ángeles donde somos muchos miembros, diría alrededor de 50, pero la realidad es que en los últimos 2 años nos pegó mucho esta crisis global de altas tasas de interés y caída de esta burbuja que hubo post pandemia. Entonces no se ha representado en inversiones la magnitud que hoy tiene el club. A mí me gustaría decir que si uno habla de inversor ángel tiene que hablar un ticket de promedio entre 20 y 25 mil dólares. Nosotros tenemos un ecosistema muy potente y que le llama la atención al resto del país, de que Córdoba, siendo una provincia que no es la más grande del país,
le compite bastante a Buenos Aires, ¿no es cierto? Que es mucho más grande que Córdoba. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo y con una buena que tenga asador para la cena. Que tenga pileta. Eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. Cuando se atraviesa una situación económica complicada, tanto a nivel macro como micro, hay un dato que cobra relevancia y es el estado de nuestro endeudamiento. ¿Esto significa que tomar deuda es malo? No, en realidad no es malo. Lo que es malo es tener deudas que eventualmente no se puedan pagar. Hay algunas buenas prácticas que se pueden desarrollar para gestionar las deudas, como por ejemplo tomar nota y hacer un mapeo de toda esa deuda. Esto significa saber a quién le debes, cuánta plata le debes, a qué tasa de interés, sobre todo la tasa efectiva, no la nominal, y cuándo hay que gatillar esos pagos. Hay otro punto que también es importante, que es establecer el grado de endeudamiento frente a nuestro nivel de ingresos. Se menciona como un nivel saludable que no afecte más allá del 30%, algunos lo estiran un poco más, lo importante es que eso finalmente no escale. Pero ¿qué pasa cuando el grado de endeudamiento es tan alto que complica nuestra capacidad de pago? Bueno, aquí cobra relevancia ese primer punto de tener todo un mapeo de la deuda, porque de esa manera podés establecer prioridades y saber por dónde empezar. Una de las soluciones que habitualmente la gente toma es tomar nueva deuda para cancelar la vieja. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y es importante que te asesores, porque por ejemplo, la nueva deuda debería ser a una tasa de interés menor a la deuda que vas a cancelar, o eventualmente reducir los pagos mensuales a cambio de ampliar el plazo que tenés para finalmente cancelar toda la deuda. Hasta aquí llegamos hoy, nos encontramos en la próxima ronda de negocios. Chau.